el sacerdote ahí en el cielo. Aleluya, aleluya, nuestro abogado ante el Padre eterno, en el templo hecho por Dios, por Dios. ¿Qué hubiese pasado si Jesús no les hubiera dicho a sus discípulos que iba a la casa de su Padre, que en el tema anterior vimos que es el santuario celestial? La respuesta obvia a esta pregunta es que ni sus discípulos de ese tiempo, ni los cristianos a través de la historia, ni nosotros, sabríamos nada sobre Jesús ni lo que está haciendo. Habría un completo vacío entre el tiempo de su crucifixión y su resurrección hasta su segunda venida. En este momento, tú podrías decirme, pero Enrique, si tú mismo dijiste en el video anterior que la mayoría de los creyentes cristianos en el mundo no saben dónde está Jesús ni qué está haciendo. Esto prácticamente es igual a que si la Biblia no dijera nada. Pero yo te respondería que no es igual, porque si bien es cierto que la mayoría de los creyentes no sabe dónde está Jesús ni qué está haciendo, no es porque Jesús no lo haya dicho ni porque la Biblia no lo exprese, sino porque alguien en algún momento de la historia ocultó por muchos siglos esta verdad. Uno de estos días, en uno de nuestros temas, veremos cómo ocurrió esta historia. Sin embargo, el punto a donde quiero llegar es que Jesús tuvo un propósito al decirle a sus discípulos que iría al santuario celestial. ¿Cuál creen ustedes que sería ese propósito? Jesús quería que sus discípulos pudieran colocar su atención en Él, en lo que estaría haciendo en el santuario del cielo, en tanto que regresaba. Él quería que a través de toda la historia los creyentes supieran que Él es el ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y en el hombre. Y como tal, está llevando a cabo un ministerio que tiene que ver directamente con la salvación de cada individuo en este planeta. Con tu salvación y con mi salvación. ¿O acaso no fue eso lo que vino a hacer Jesús, a salvar a cada ser humano en esta tierra? La pregunta que surge aquí, sin embargo, es, ¿cómo podrían los discípulos saber lo que Jesús estaría haciendo si Él estaría en el cielo, en el santuario? Pues bien, queridos amigos, justamente de eso se trata nuestro tema de hoy, titulado ¿Cómo saber qué está haciendo Jesús en el santuario celestial y ser parte de los 144,000? Un tema más de esta serie titulada Jesús en el santuario celestial, el ministerio de Cristo revelado en el libro de Apocalipsis. Y como su nombre lo indica, este es un estudio del libro de Apocalipsis basado en la realidad bíblica de que Jesús, cuando ascendió al cielo, entró en el santuario celestial, tal como hemos comenzado a ver en nuestro tema anterior. A propósito, si aún no has visto este primer tema, te invito a que lo hagas. Y si todavía no te has suscrito a este canal, ¿por qué no lo haces ahora? En estos momentos, porque después se te va a olvidar. Solo tienes que presionar aquí debajo donde dice suscribirse y después hacer clic en la campanita para que recibas una notificación cada vez que suba un nuevo video, que será, si Dios lo permite, con la ayuda de Dios, cada sábado, por lo menos durante una temporada. Ahora sí, después de esta introducción pasemos a responder la pregunta de nuestro estudio de hoy. ¿Cómo saber qué está haciendo Jesús en el santuario celestial y ser parte de los 144,000? Pero antes elevemos una oración a nuestro Dios. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, disponemos a acercarnos al estudio de tu palabra. Por lo tanto, te suplicamos que nos permitas hacerlo con respeto y con reverencia. Y te suplicamos también que nos ilumines
para poder entender tus verdades y tu voluntad, Señor. Pero especialmente te pedimos que nos ayudes a aceptar lo que tienes que decirnos y que nos permitas incorporar en nuestra vida estas verdades, oh Señor. Gracias porque nos amas, todo lo pedimos en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén, Señor. Para poder dar respuesta a esta interrogante que hemos planteado y que tenemos aquí proyectada, vamos a estudiar dos principios bíblicos. Estos dos principios están en un mismo versículo, lo que hará que sea más fácil para ti aprenderlos, recordarlos y compartirlos con otra persona. El versículo es Hebreos 8:5, pero inicialmente leeremos los versículos del 1 al 5 para tener una visión o contexto general. Leamos. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Hebreos 8, 1 al 5. Podemos notar que estos versículos nos dicen que Jesús no solo entró en el santuario, sino que es ministro de ese santuario que está en los cielos, ¿verdad? Adicionalmente, ustedes pueden darse cuenta de que en estos versículos se hace una especie de comparación entre el santuario del cielo con el que estaba en la tierra. En la diapositiva que aparece en la pantalla destaca lo que he dicho. Pueden observarla. Lo dejaré unos segundos para que tengan oportunidad de analizarlo con cuidado. Teniendo ya esta idea general, nos enfocaremos ahora en el versículo 5 de Hebreos 8, de donde sale el primer principio. Lo leeremos de la versión Dios habla hoy, que para este caso usa un lenguaje más fácil de entender. Dice la palabra de Dios: pero estos sacerdotes prestan su servicio por medio de cosas que no son más que copias y sombras de lo que hay en el cielo. Y sabemos que son copias porque cuando Moisés iba a construir el santuario, Dios le dijo: pon atención y hazlo todo según el modelo que te mostré en el monte. Hebreos 8:5, versión Dios habla hoy. Como podemos darnos cuenta, en la parte final del versículo encontramos el primer principio, que puede enunciarse de la siguiente forma: el santuario celestial fue el modelo para la construcción del santuario terrenal. Vamos a leerlo nuevamente para que quede más claro. Pero estos sacerdotes prestan su servicio por medio de cosas que no son más que copias y sombras de lo que hay en el cielo. Y sabemos que son copias porque cuando Moisés iba a construir el santuario, Dios le dijo: pon atención y hazlo todo según el modelo que te mostré en el monte. El texto bíblico está diciendo que el santuario terrenal fue construido teniendo en cuenta un modelo del santuario celestial que Dios le mostró a Moisés. ¿Es claro esto para ustedes? Con todo esto, la Biblia no dice qué le mostró exactamente Dios a Moisés. No dice si fue una maqueta arquitectónica, un bosquejo, un plano
una representación virtual o un holograma. Simplemente dice que le mostró un modelo que él debía utilizar como referencia en la construcción del santuario terrenal. Cuando las damas quieren mandar a hacerse un vestido, generalmente buscan un modelo. Un vestido de una revista, de la televisión o de internet, o simplemente ellas mismas lo dibujan. Luego le dicen a la modista, mira, yo quiero que me hagas un vestido como este. Hámelo de acuerdo al modelo. Esto ocurre en casi todas las disciplinas de la vida. Cuando queremos realizar un proyecto, generalmente seguimos un plan o modelo. Este modelo puede ser una maqueta, un diseño en tercera dimensión, un modelo matemático, financiero, educativo o informático, dependiendo de la necesidad. Ahora que está más clara la idea de lo que es un modelo, veamos algunos otros versículos donde la Biblia enfatiza que el santuario terrenal fue construido de acuerdo con un modelo que Dios le mostró a Moisés. Leamos primeramente Éxodo 25, versículos 8 y 9, y dice así: y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Después tenemos Éxodo 26:30, que dice: y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Seguidamente leeremos un texto del Nuevo Testamento, Hechos 7:44, dice así: tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto. Pueden darse cuenta que hay varios versículos que enfatizan el mismo punto. Héctor Alves, quien realizó un estudio muy interesante sobre el santuario, en una de sus obras describe en detalle el santuario del desierto y dijo lo siguiente: los capítulos 25 al 27 de Éxodo contienen las instrucciones iniciales para la construcción del santuario, y los capítulos 36 al 38 relatan en igual detalle cómo se llevaron a cabo. Y ahora presten atención a esto. Dice él: 11 veces se afirma que la obra fue hecha conforme a lo que Jehová había mandado a Moisés. Si ustedes quieren confirmar esta afirmación, solo tienen que leer los pasajes que aquí he mencionado. Después de esto podemos decir que lo visto hasta aquí deja absolutamente claro que el santuario terrenal fue construido con base a un modelo que Dios le mostró a Moisés, y que ese modelo, según Hebreos 8, 1 al 5, estaba basado en el santuario celestial. ¿Están de acuerdo conmigo? Llegados a este punto, es beneficioso que demos otra mirada a algunas imágenes más y bosquejos del santuario del desierto, además de las que pudimos ver en nuestro estudio anterior. En esta primera vista diremos que el santuario del desierto era una construcción portátil. Esta estructura estaba construida con diferentes materiales, como madera, metales como bronce, plata y oro, varias clases de tela y diversas pieles de animales. Desde el punto de vista general, el santuario del desierto estaba dividido en dos partes: el atrio y el tabernáculo propiamente dicho. A su vez, el atrio, también llamado patio, medía aproximadamente 55 metros de largo por 27 metros y medio de ancho y 2 metros y medio de altura. Y el tabernáculo o tienda
medía aproximadamente 17 metros de largo por 5,5 metros de ancho y 5,5 metros de altura. Para que se hagan una idea del tamaño aproximado de la estructura, traten de comparar estas medidas que he dado o están proyectadas con algo familiar para ustedes, como las medidas de su casa, por ejemplo, de su habitación. Una habitación de 5 metros por 5 metros, os daré una idea más o menos del tamaño del tabernáculo, solo que la altura también sería de 5 metros, 5 metros y medio, ¿verdad? Así que más o menos para contextualizarnos con esa estructura. En esta otra vista, detallando un poco más el tabernáculo o tienda, diremos que estaba dividida en dos partes, conocidas como lugar santo y lugar santísimo. A través de todo el santuario y en cada una de las divisiones mencionadas, había diferentes muebles o elementos, como se describe a continuación. En el atrio o patio estaban el altar del sacrificio, también conocido como altar de bronce, y la fuente de bronce o lavacro. En el lugar santo del tabernáculo estaban el candelabro que tenía 7 brazos, la mesa de los panes de la presencia y el altar del incienso o altar de oro. Y en el lugar santísimo, la última parte del tabernáculo, se encontraba un único mueble muy interesante, de hecho, llamado el Arca del Pacto de Dios. A medida que avanzamos en esta serie de temas, iremos conociendo más detalles sobre esta casa de Dios que estaba aquí en la tierra. Después de haber visto todas estas imágenes y con relación al tema que nos ocupa hoy, surge una pregunta clave. ¿Cómo puede este primer principio ayudarnos a saber lo que Jesús está haciendo en el santuario celestial? Pues bien, para eso estamos aquí. Miremos un ejemplo sencillo. Como ya sabemos, porque lo vimos en el video anterior, en el tema anterior, cuando Jesús ascendió al cielo, entró al santuario celestial. Lo recuerdan, ¿verdad? Y cuando Juan lo ve la primera vez en el libro de Apocalipsis, Jesús está en medio de 7 candeleros de oro. Lo recuerdan, ¿verdad? Vamos a repasar el versículo. Dice así la palabra de Dios. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñidos por el pecho con un cinto de oro. Apocalipsis 1, 12 y 13. Ahora, si queremos saber con detalle en qué parte del santuario celestial está Jesús en estos versículos, solo tenemos que aplicar este primer principio que estamos viendo. ¿Qué dice? ¿Cómo? El santuario celestial fue el modelo para la construcción del santuario terrenal. Apliquémoslo de esta manera. Miren a la proyección, por favor. Ante la pregunta ¿en qué parte del santuario celestial está Jesús? En Apocalipsis 1, 12 y 13, podemos seguir el siguiente proceso. Premisa 1. Jesús está en el santuario celestial. Premisa 2. En Apocalipsis 1, 12 y 13, Jesús está en medio de los 7 candeleros de oro. Premisa 3. El santuario terrenal fue construido de acuerdo con el modelo del santuario celestial. Es decir, que se parecen. Luego entonces, solo tenemos que buscar en qué lugar del santuario terrenal se encontraban los 7 candeleros de oro para saber en qué parte del santuario celestial está Jesús en estos versículos. ¿Les parece bien ese planteamiento? Hagamos juntos el ejercicio. Si comparamos el bosquejo del santuario terrenal que se está proyectando en estos momentos con Apocalipsis 1, 12 y 13, ¿en qué lugar del santuario celestial creen ustedes que está Jesús en estos versículos? Yo sé que la mayoría ya sabe o se imagina la respuesta. Sin embargo, hagamos la dinámica.
Jesús se encuentra, voy a darle varias opciones, A, B, C y D, y usted va a escoger una. Entonces, en Apocalipsis 1, 12 y 13 Jesús se encuentra A, en el atrio o patio, en el altar del sacrificio o la fuente de bronce, o sea, en el patio junto al altar de sacrificio o la fuente de bronce, que eran los muebles que estaban en ese lugar. Esa es la primera opción, A. La segunda opción, B. Jesús se encuentra en el lugar santísimo del tabernáculo junto al arca del pacto de Dios. Esa es la segunda opción. La tercera opción, C. Jesús se encuentra en el lugar santo junto al candelabro o a la mesa de los panes o al altar del incienso. Y la opción D es ninguna de las anteriores. Miremos con atención la proyección y comparemos cuál es el escenario que más se parece a la escena de Apocalipsis, capítulo 1, versículos 12 y 13, que está siendo proyectada también en la diapositiva. ¿Ya saben la respuesta? Los que escogieron la letra C como respuesta, eligieron la correcta. En Apocalipsis 1, 12 y 13, Jesús se encuentra en el lugar santo, más específicamente en el candelabro de 7 lámparas. ¿Y cómo sabemos esto? Porque las 7 lámparas en medio de las cuales aparece Jesús en estos versículos de Apocalipsis se corresponden con el candelabro de 7 lámparas que estaba en el santuario terrenal. Esto aplicando el principio que nos dice que el santuario terrenal fue construido con base en un modelo del santuario celestial. ¿Se dieron cuenta? Esa es la forma en que funciona este principio. Ahora vamos a repetir juntos este primer principio que hemos visto. ¿Cómo dice? El santuario celestial fue el modelo para la construcción del santuario terrenal. Muy bien. Antes de pasar al segundo principio, quiero invitar a Gina, quien entonará una alabanza a nuestro Dios. Adelante, Gina. Su espíritu me
Le damos gracias a Gina por esta hermosa alabanza que nos recuerda la maravillosa verdad del pronto regreso de nuestro Salvador Jesús. Para continuar, el segundo principio que veremos en esta ocasión también tiene su origen en la propia Biblia, en la propia palabra de Dios. Y se encuentra en Hebreos 8:5, de donde salió el primer principio. Vamos a leerlo. Pero estos sacerdotes presentan su servicio por medio de cosas que no son más que copias y sombras de lo que hay en el cielo. Y sabemos que son copias porque cuando Moisés iba a construir el santuario, Dios le dijo: pon atención y hazlo todo según el modelo que te mostré en el monte. Hebreos 8:5. Podemos darnos cuenta de que este versículo no solo habla del santuario como un edificio físico, sino también del servicio que realizaban los sacerdotes en él, o sea, el ministerio que realizaban. Para enfatizar lo que acabo de decir, quiero que leamos nuevamente la primera parte del versículo. Dice así: estos sacerdotes prestan su servicio por medio de cosas que no son más que copias y sombras de lo que hay en el cielo. Ahora quiero compartir con ustedes cómo traduce este mismo versículo una versión llamada Biblia en lenguaje sencillo. Observemos, dice así: pero el trabajo de esos sacerdotes nos da apenas una ligera idea de lo que pasa en el cielo. Por eso, cuando Moisés iba a construir el santuario, Dios le dijo: pon mucho cuidado porque debes hacerlo todo siguiendo el modelo que te mostré en la montaña. Ahora permítanme que leamos nuevamente este versículo, pero solo la primera parte. Dice: pero el trabajo de esos sacerdotes nos da apenas una ligera idea de lo que pasa en el cielo. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? ¿Pueden darse cuenta ustedes? Lo que dice la Biblia en este versículo es que, conociendo y comprendiendo el ministerio que realizaban los sacerdotes en el santuario terrenal, podremos tener una idea del ministerio que se realiza en el santuario celestial. Conviene que haga aquí una breve observación sobre las diferentes versiones o traducciones de la Biblia. Generalmente, lo que hacen las diferentes versiones o traducciones de la Biblia es presentarnos el mismo pasaje con un lenguaje o palabras diferentes, tratando de hacerlo más comprensible para cierto tipo de personas. Pero dicen lo mismo generalmente, como lo acabo de expresar, aunque existen excepciones de las cuales hablaremos en algún momento posterior. Cierro aquí el paréntesis. Aunque en este punto ya hemos descubierto el segundo principio realmente, voy a profundizar solo un poco más. Regresaremos ahora a la versión Dios habla hoy y quiero llamar su atención a la palabra que se traduce aquí como copia. El texto está diciendo que el santuario terrenal era una copia de lo que hay en el cielo, es decir, del santuario celestial. Pero, ¿qué quiere decir realmente aquí la palabra copia? El término griego que se utiliza aquí y que se traduce como copia y en otras versiones como figura, aparece solo 6 veces en el Nuevo Testamento. Miremos con qué sentido lo usa la Biblia. En Juan 13:15 dice: yo les he dado un ejemplo para que ustedes hagan lo mismo que yo les he hecho, dice Jesús. En Hebreos 4:11 se traduce así o se aparece así. En Hebreos 4:11 aparece de la siguiente manera: debemos pues esforzarnos por entrar en ese reposo para que nadie siga el ejemplo de aquellos que no creyeron. En Santiago 5:10 leemos: hermanos míos, tomen como ejemplo de sufrimiento y paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor.
Y en 2 de Pedro 2:6 encontramos que dice, Dios también condenó a la destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, quemándolas hasta dejarlas hechas cenizas, para que sirvieran de ejemplo de lo que habría de suceder a los malvados. Hemos leído ya 4 versículos de los 6 donde aparece esa misma palabra y hemos visto que hasta aquí se traduce como ejemplo. Ahora leamos Hebreos 8:5. Dice, que ya lo hemos leído, pero leámoslo otra vez. Pero estos sacerdotes prestan su servicio por medio de cosas que no son más que copias y sombras de lo que hay en el cielo. Y en Hebreos 9:23 dice, de manera que se necesitaban tales sacrificios para purificar aquellas cosas que son copias de lo celestial, pero las cosas celestiales necesitan mejores sacrificios que esos. Una de las maneras más seguras de conocer el significado o sentido de una palabra que aparece en la Biblia es viendo cómo es utilizada en otras partes de la misma escritura. Así que, al considerar estos 6 versículos, podemos advertir que el sentido más evidente, por lo menos de los primeros 4, es ejemplo, tal como está traducido que vimos ahí, o que estamos viendo en este momento. Esto nos hace pensar que es posible y tal vez recomendable utilizar también la misma palabra ejemplo en Hebreos 8:5. Precisamente de esa manera lo hace la versión Nueva Reina Valera 2000. Miremos. Dice, los cuales sirven de ejemplo y sombra de las cosas celestiales, como fue respondido a Moisés cuando había de hacer el tabernáculo. Mira, dice, haz todas las cosas conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Vale la pena anotar que la versión King James en inglés también traduce Hebreos 8:5 utilizando la palabra ejemplo. De acuerdo con esta lectura y lo que ya vimos en la versión Biblia del lenguaje sencillo, este principio puede redactarse de la siguiente manera. El ministerio que realizaban los sacerdotes en el santuario terrenal es un ejemplo que nos ayuda a entender el ministerio que realiza Jesús en el santuario celestial. ¿Están de acuerdo conmigo? Voy a permitir que ustedes consideren con cuidado este principio a la luz del versículo que estamos leyendo. Miremoslo en la pantalla. Una vez confirmado este principio, podemos preguntarnos, y solo para dejar más claro el punto, ¿cuándo usamos nosotros ejemplos? ¿En qué momento usamos un ejemplo? Generalmente usamos ejemplos cuando queremos ilustrar algo para que sea más fácil de entender. Por ejemplo, y valga la redundancia, si un niño pequeño nos pregunta ¿qué es el amor? ¿Cómo le responderíamos? De hecho, esa es una pregunta, es un concepto bastante abstracto. Una forma de responderle es utilizando un ejemplo. Podríamos decirle, por ejemplo, para que sea más comprensible para él. Mira, hijo, el amor es algo así como cuando ves que papá le da un besito a mamá y le ayuda a lavar los platos y a sacar la basura. Bueno, eso es amor. ¿Qué diría el niño? Ah, ya entiendo. Mientras que si nos pusiésemos a explicarle el concepto abstracto del amor sería un poquito más complicado para él. De la misma manera, en vista de que Jesús está en el santuario del cielo y que no podemos mirar lo que pasa allá, para que podamos conocer y entender lo que Él está haciendo, Dios lo ilustró o ejemplificó por medio del ministerio del santuario terrenal, que aunque hace muchos años dejó de operar, en la Biblia tenemos suficiente información para saber cómo funcionaba. Después de esto viene bien que veamos también un ejemplo de cómo este principio nos ayuda a saber qué está haciendo Jesús en el santuario celestial.
¿Les parece bien que veamos ese ejemplo? Seguiremos el ejemplo, y perdónenme que use tanto esta palabra, pero ahorita me toca usarla. Seguiremos el ejemplo que usamos en el primer principio, que nos ayudó a saber que en Apocalipsis 1, 12 y 13 Jesús está en el candelabro o junto al candelabro de 7 lámparas en el lugar santo del santuario celestial. Ahora, siguiendo este segundo principio, aplicándolo, para poder saber qué está haciendo Jesús en medio de esas 7 lámparas o de ese candelabro, necesitamos investigar en el santuario terrenal qué hacían los sacerdotes y el sumo sacerdote justamente en esas 7 lámparas. En estos momentos estamos observando una representación de un sacerdote frente al candelabro de 7 lámparas. Habría mucho que decir sobre los sacerdotes en ese lugar, pero para este ejemplo solo mencionaremos 2 de las cosas que hacían. Número 1, todos los días debían mantener las lámparas con suficiente aceite para que no se apagaran. Esta es una de las cosas que hacía el sacerdote en el candelabro de 7 lámparas. Y número 2, todos los días debían despabilar las mechas o los pábilos, que quiere decir debían quitar la parte quemada de las mechas para que pudieran emitir una luz fuerte, brillante y colorida. Ahora, con base en esta información, utilizando el servicio del santuario terrenal como un ejemplo del ministerio de Jesús en el santuario celestial, podemos saber que lo que Jesús hace entre los 7 candeleros en Apocalipsis 1, 12 y 13 tiene que ver con mantener las lámparas siempre con aceite y brillando. En este punto solo diré, o en esta ocasión solo diré, que las lámparas en Apocalipsis son realmente un símbolo de la iglesia. Pero ese detalle lo veremos más adelante en un próximo tema. ¿Lo visto hasta aquí es claro para ustedes? No te preocupes si en estos momentos tienes alguna duda o pregunta. Es algo más que normal. Para muchos de ustedes este es un tema completamente nuevo, pero como se han dado cuenta, lo hemos estado estudiando metódicamente basados en la palabra de Dios. Poco a poco, con la ayuda de Dios y en la medida en que avancemos en los temas subsiguientes, iremos entendiendo mejor algunas cosas. Quiero aprovechar este momento para decirte que si tienes alguna duda, sugerencia, observación u aporte, puedes escribirme con toda confianza, ya sea el correo electrónico que aparece en la descripción y en la pantalla, al número de WhatsApp que está habilitado también para este fin, y también puedes seguirme en mis redes sociales. Así que siéntete en libertad de hacerlo y estaremos conversando si tienes alguna pregunta, como ya lo dije, observación o aporte. A manera de conclusión vamos a repasar los 2 principios que hemos visto hoy y que nos ayudan a saber qué está haciendo Jesús en el santuario celestial. Estos 2 principios son, el primero, el santuario celestial fue el modelo para la construcción del santuario terrenal. Este principio nos ayuda a saber en qué lugar del santuario celestial está Jesús, en qué lugar, en qué parte. O sea, si es en el lugar santo, en el lugar santísimo, y en qué mueble que está en ese lugar. Y el segundo principio nos dice, el ministerio que realizaban los sacerdotes en el santuario terrenal es un ejemplo que nos ayuda a entender el ministerio que realiza Jesús en el santuario celestial. Este principio nos ayuda a saber qué está haciendo Jesús en el santuario celestial. El primero nos dice dónde está Jesús en el santuario celestial. Y el segundo nos ayuda a entender qué está haciendo. Ambos principios se encuentran en Hebreos 8:5. Ahora, quiero que vayan conmigo a Apocalipsis 14,
versículos 1 y la segunda parte del versículo 4. Ahí se habla de un grupo de personas que es bastante conocido por los cristianos, los 144,000. Estos 144,000 concentran toda su atención en seguir a Jesús en el santuario celestial. Leamos el versículo 1 y la segunda parte del versículo 4. Dice así: Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000, que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Y la segunda parte del versículo 4 dice: Estos, los 144,000, estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Apocalipsis 14:4. 1 y 4, perdón. Aquí el Cordero es una referencia simbólica a Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Podemos saber que estos versículos que hablan de los 144,000 pueden incluirnos a nosotros, a ti y a mí, y que no es una referencia exclusiva a un grupo en el pasado ni en el futuro. Y lo podemos saber porque el tiempo del verbo está en presente. Fíjense que dice: estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. No dice: estos son los que siguieron al Cordero por donde quiera que iba. Y tampoco dice: estos son los que seguirán al Cordero por donde quiera que irá. Pero ¿cómo pueden los 144,000 seguir a Jesús en el santuario del cielo? Pues la Biblia dice que lo hacen. Los 144,000 siguen al Cordero por donde quiera que va, al utilizar el modelo y el ejemplo del santuario terrenal para entender el ministerio de Jesús en el santuario celestial, tal como se desarrolla en el libro de Apocalipsis. En eso consiste precisamente la importancia del estudio del libro de Apocalipsis. En eso consiste justamente la bendición prometida en el libro de Apocalipsis para los que leen y oyen las palabras que están escritas en ese libro. En esta ocasión, y para terminar, solo te haré 3 preguntas muy concretas. ¿Quieres tú seguir a Jesús por donde quiera que va en el santuario celestial? Si quieres hacerlo, di sí o levanta tu mano. La segunda pregunta es: ¿quieres saber y entender qué está haciendo Él para llevarte a ese lugar? ¿Quisieras entender eso? ¿Quisieras saber qué es lo que está haciendo Jesús? ¿Qué preparativos está haciendo para preparar un lugar para ti, como lo prometió? Y la tercera pregunta es la siguiente: ¿quieres tú ser parte de los 144,000 salvos? Si tu respuesta ha sido sí a alguna de estas preguntas, quiero decirte que puedes comenzar a formar parte de ese grupo a partir de este mismo momento. Solo tienes que seguir a Jesús en el santuario celestial y beneficiarte de la obra que realiza por ti. Ahí donde estás, te invito a inclinar tu cabeza para que elevemos una oración a nuestro Dios. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias porque hemos visto en tu santa palabra hoy que hay 2 principios muy importantes y claros que nos ayudan a entender qué está haciendo Jesús en el santuario celestial. Pero más que saber qué está haciendo, nos permiten fijar nuestros ojos en Él, nos permite seguirle, en su obra en ese lugar. Hemos entendido también que dice tu santa palabra que los que siguen al Cordero por donde quiera que va son aquellos que hacen parte de los 144,000, ese grupo de salvos. Nosotros queremos ser parte de ese grupo, Señor. Ayúdanos a seguir a Jesús cada día, a no seguir seres humanos y a no seguir ninguna religión a menos que ésta esté basada únicamente en tu santa palabra.
Queremos pedirte una bendición para cada persona que está viendo este video y que lo verá en el futuro, Señor. Y te suplicamos también que miles y millones de personas en todo el mundo puedan conocer estas verdades para que también puedan fijar sus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Todo lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amante Salvador. Amén, Señor. Amén. Antes de despedirme, quiero invitarte una vez más a que te suscribas. Hagas clic aquí debajo en suscribirse y toques la campanita para que recibas las notificaciones. Y también te invito para que compartes este mensaje con alguna persona que tú aprecies, que tú quieras y que tú quieras que conozca esas verdades también. Con la ayuda de Dios nos estaremos viendo el próximo sábado con un nuevo tema de esta serie tan especial, Jesús en el santuario celestial, el ministerio de Cristo revelado en el libro de Apocalipsis. Y el título de nuestro tema será El santuario y el evangelio. El Señor te bendiga.